cancilleres, ministros de Estado y jefes de delegación. Bienvenidos también a un país y a un gobierno, y ojalá escuchen bien los medios de comunicación, que respeta profundamente los derechos humanos. Escúchenme bien, por favor. Ecuador es uno de los apenas 7 países, 7, entre los 34 del sistema interamericano, que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Creo que es un país que puede hablar con mucha solvencia de derechos humanos, porque es uno de los 7 en todo el sistema interamericano que ha firmado todos y cada uno de los instrumentos de derechos humanos a nivel de nuestra América. Quiero decirles que por el caso de Julian Assange, que todos ustedes conocen, tuvimos que hacer un análisis exhaustivo de tratados internacionales e instrumentos sobre derechos humanos. Les puedo decir con certeza que los países que más hablan sobre la materia son los que en la práctica menos se han comprometido, menos han firmado convenios vinculantes. Los que firmamos todo, Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, somos los países latinoamericanos. Muy bien por nosotros, lo hacemos por convicción, pero tampoco vamos a permitir ningún neocolonialismo, compañeros. Para defender los derechos humanos debemos ser los primeros en cumplir con la legalidad y las normas. Pero pese a que las competencias y funciones de la CIDH están perfectamente definidas, como lo demostré, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el estatuto aprobado por la Asamblea General, que ya lo vamos a ver, increíblemente, en el reglamento hecho por ellos mismos, se declaran autónomos, lo cual no dice por ningún lado la Convención ni el estatuto, y se arrogan funciones como las de dictar medidas cautelares, que tampoco están establecidas ni en el estatuto, ni en la Convención, peor aún en la Carta Fundacional de la OEA. Artículo 106 de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos. Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de derechos humanos, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esa materia, en esta materia. Fíjense que no se le da la atribución de juzgar, fiscalizar a los estados, sino promover la observancia y defensa de derechos humanos. Pero no solo aquello, el propio artículo continúa diciendo. Queridas amigas, amigos, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con 8 relatorías de derechos. Derechos de personas con discapacidad, derechos de pueblos ancestrales, etc. Pero a diferencia de las otras 7, la única que tiene presupuesto e informe propio es la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y básicamente el financiamiento viene de los Estados Unidos. Insisto, país que no es signatario de la Convención, es decir, paga para controlar arrestos. En consecuencia, no se somete a la Comisión. Y también recibe financiamiento de la Unión Europea, la Relatoría de Libertad de Expresión. Obviamente la Unión Europea no es parte del sistema interamericano. Es que este financiamiento propio, este informe independiente, los otros 7 juntos, cuando tienen informe, esto presupuesto independiente, informe independiente, supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos, como digamos el de las personas con discapacidades, de ninguna manera. No se engañen. Sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. Ya tengo algo de experiencia en todo esto. Créanme, el mundo está dominado por el capital. Ecuador propone un informe único de todas las relatorías, con los informes temáticos y las relatorías en sí mismas. El informe debe enfocarse en avances y esfuerzos de los estados para promover y proteger los derechos humanos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales, así como otros derechos como desarrollo, ambientales, colectivos, etc. Pero básicamente el financiamiento debe ser de los estados parte, que se someten, consideran vinculantes las decisiones de la Comisión y de la Corte y repartidos equitativamente entre todas las relatorías. Que nadie... Debemos reconocer a la Convención de Derechos Humanos como la más alta asamblea sobre derechos humanos regional, patrimonio de nuestros pueblos, y ahora deberá tener sede propia, presupuesto propio
entregado por los estados partes de la Convención. Como es obvio, como es imposible de negar, a no ser de que se haga gala de un cinismo sin límites. La sede de la CIDH debe estar en un estado parte y debe ser financiada por los estados que hemos firmado la Convención. Ecuador propone que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe ser apropiado y financiado por los estados parte del Pacto de San José. Se requieren 15 millones para cubrir las necesidades financieras de la Comisión y Corte. Podemos hacer ese esfuerzo, compañeros. Y si alguno tiene dificultades, no se preocupe, Ecuador suplirá esa cuota. Pero financiemos el sistema, aquellos que hemos firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No países que no lo han hecho y peor, países extrarregionales. Y la sede que proponemos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Argentina. El país sede de la comisión está únicamente sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su condición de país miembro de la OEA. Por tanto, no está sujeto, como lo es Ecuador, a la jurisdicción, como son todos ustedes presentes aquí, no está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco a la comisión cuando éstas actúan como órgano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no se trata de una simple coincidencia, ni de una ingenuidad, sino que esto responde a una visión política de doble moral que se aplicó en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas, patrias altivas, con pueblos libérrimos y dignos. No es posible en el siglo XXI, en nuestra América, tolerar que la sede, la CIDH, sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional.